Dicen que hay libros que se leen, y otros que te leen a ti. Este pertenece a la segunda especie. No te llega por casualidad. No aparece en manos de quien no está preparado. El archivo oculto de los ritualistas solo se abre ante quienes han sentido, al menos una vez, la certeza de que hay algo más detrás de lo visible. Si estás aquí, es porque ese algo te ha estado observando. Antes de pasar la primera página, debes saberlo, nada de lo que estás a punto de descubrir será completamente nuevo. En el fondo, siempre lo has presentido. Has notado cómo ciertos lugares parecen guardar un susurro antiguo, como algunos silencios pesan más que las palabras, o como un simple destello de luz puede hacerte sentir observado por una inteligencia que no sabrías describir. Este libro no inventa esos momentos. Los revela. Aquí encontrarás fragmentos de un conocimiento que fue escondido durante siglos y entregado solo a unos pocos. No rituales teatrales ni supersticiones sin fundamento, sino mecanismos antiguos que conectan intención, percepción y realidad. Cada capítulo abrirá una grieta más profunda en tu forma de ver el mundo, y cada grieta dejará pasar algo que no podrás ignorar después. El archivo no promete poder. Promete acceso. Y lo que hagas con ese acceso determinará quién te conviertes cuando lo termines. No lo leas con prisa. No lo leas con miedo. Léelo con la claridad de quien sabe que está tocando un territorio que otros evitaron por no querer enfrentarse a su propia verdad. Si decides continuar, recuerda esto: a partir de aquí, no eres solo un lector. Eres observado, evaluado y quizá, elegido. El archivo ya ha comenzado a abrirse. Y tú ya estás dentro. Capítulo 1. El umbral bajo la luz velada. La noche en que descubres una verdad prohibida no siempre llega con tormentas ni señales dramáticas. A veces es un susurro mínimo, una sensación incómoda que se desliza entre tus pensamientos como una corriente fría bajo la piel. Así comienza el camino hacia el archivo oculto de los ritualistas, un compendio secreto que no pertenece a ninguna época y que, según algunos testimonios, parece escribirse a sí mismo conforme nuevas mentes logran tocar su frontera invisible. Este capítulo es la primera grieta P. Los ritualistas antiguos afirmaban que toda realidad visible está sostenida por capas de intención. No energías difusas ni conceptos místicos sin forma, sino patrones exactos que responden al enfoque humano. Cuando la intención alcanza una densidad suficiente, la frontera entre lo material y lo velado comienza a deteriorarse, dejando pasar fragmentos de un conocimiento que nunca debió bifurcarse. Según los guardianes del archivo, cada persona recibe al menos una vez en su vida la oportunidad de percibir. El umbral bajo la luz velada es el primer nivel de acceso, y su naturaleza es simple: mostrar que hay algo más detrás de la percepción común. Quien entra en él no ve figuras ni escucha voces, pero percibe una reorganización del entorno. Sombras que parecen densas, sonidos que llegan con un ritmo distinto, incluso la sensación de que los objetos retienen un eco desconocido. Este umbral no se fuerza, se revela. Y cuando lo hace, la mente experimenta una doble reacción: fascinación absoluta y una inquietud. Los ritualistas describían este primer contacto como una alineación entre la memoria profunda y una especie de llamada antigua. No un mensaje verbal, sino un tirón, un impulso que orienta los sentidos hacia un punto sin coordenadas. Quien lo siente sabe que ha sido observado por algo que no pertenece al mundo habitual. No es peligro, pero tampoco es neutral. Es el inicio de un diálogo silencioso con una inteligencia que no piensa en palabras, sino en estructuras, motivos y patrones de luz. Cada aprendiz que registró su experiencia en el archivo coincidía en un detalle: la luz cambia. Puede ser la luz de una vela, de un pasillo, de la luna o incluso de un reflejo. Siempre adopta un matiz más profundo, como si escondiera significados que antes no eras capaz de captar. Este fenómeno marca el instante exacto en que el umbral se abre. No estás viendo más, estás viendo distinto. La percepción se agudiza, y eso basta para encender la primera llave interna. Ningún ritualista podía avanzar sin aceptar que este descubrimiento no es un regalo, sino una responsabilidad. Porque una vez que la luz revela su doble naturaleza, ya no hay regreso al estado de ignorancia total. El mundo permanece igual, pero tú no, y ese cambio es lo que finalmente te convierte en un candidato para continuar leyendo el archivo oculto. Quien decide avanzar debe saber que lo que viene después no ofrece certezas, solo acceso. Y ese acceso lo transforma todo.
A partir de este momento, el archivo empieza a responder. No de manera inmediata ni teatral, sino como una presencia que se desliza entre pensamientos, afinando lo que comprendes y aflojando lo que creías inamovible. Los guardianes siempre advertían que el archivo no enseña, cuestiona. Su primera prueba consiste en enfrentarte a tu propia resistencia interna. Todas las dudas, miedos y excusas emergen como figuras silenciosas que intentan convencerte de abandonar la búsqueda. No porque el camino sea oscuro. Quienes han cruzado el umbral describen una etapa peculiar, la sensación de que el tiempo se vuelve más blando. No se detiene ni se acelera, pero adquiere una textura distinta. Los minutos parecen estirarse, como si el entorno te otorgara espacio para percibir detalles que antes pasaban inadvertidos. Esta modificación del tiempo subjetivo no es una ilusión, es la primera manifestación de la sensibilidad ritualista. El archivo la utiliza para medir tu capacidad de observar sin interpretar, de ver sin impo. En este estado ampliado, comienzas a notar patrones donde antes solo veías caos. El parpadeo irregular de una luz, el eco distante de un sonido, incluso la forma en que el aire se mueve alrededor de un objeto. Nada es casual. Todo comunica. Y aunque el mensaje sigue siendo incomprensible, sientes que una estructura se revela detrás del mundo cotidiano, como si cada elemento estuviera conectado por hilos invisibles. Esta es la señal de que estás cerca de recibir el primer símbolo. Los ritualistas llamaban a este símbolo la marca de la observancia. No es una figura física ni un sello tangible. Es una impresión mental, un concepto que se adhiere a la conciencia y modifica la forma en que procesas la información. Algunos la perciben como un destello, otros como un murmullo lejano, otros como una geometría imposible que aparece en un pensamiento fugaz. La marca no se controla, solo se recibe. Capítulo 2. El eco de las llaves. Cuando la marca de la observancia se instala, no llega sola. Trae consigo un eco, una serie de pulsos sutiles que hacen vibrar los bordes de la percepción. Ese eco no es ruido, es una afinación. Los ritualistas lo llamaban el eco de las llaves porque, como un instrumento musical, el mundo requiere acordes precisos para abrirse. Cada acorde corresponde a una llave, y cada llave a una forma de leer los signos que antes se desapercibían. Algunos aprenden a oír este eco como quien reconoce una voz en la multitud. Otros lo sienten como un cambio en la textura del aire. Sea cual sea la modalidad, la experiencia obliga a reconsiderar lo ordinario. Un paseo se transforma en una sucesión de señales, carteles que parecen insistir en una palabra, el ritmo de un tren que marca un compás, reflejos con desfase inquietante. Todo adquiere la posibilidad de ser una clave. Las llaves no se fabrican fuera de la intención. Se crean al armonizar la mirada con el latido del entorno. Un gesto deliberado, una frase lenta, la repetición de una observación exacta actúan como afinadores. Por eso los ritualistas aconsejaban ejercicios sencillos, mirar un objeto hasta notar su pequeña anomalía, seguir con la vista el rastro de una sombra, escuchar un ruido hasta reproducir su ritmo mentalmente. Estos actos reeducan la atención. Una vez creada, la llave no siempre funciona de forma inmediata. A veces requiere paciencia. La paciencia ritualista es un estado activo, una espera que mantiene la atención alerta sin caer en la ansiedad. Es un silencio vigilante donde la intención permanece como una membrana tensa, lista para vibrar cuando la resonancia apropiada cruce. La impaciencia descompone los acordes y devalúa la llave. Cuando la llave encuentra su cerradura, la experiencia puede ser mínima o intensa. En ocasiones basta un destello breve, una palabra iluminada en un papel, una sensación de reconocimiento, un olor que trae un recuerdo ausente. En otros casos, la apertura es amplia, se percibe una geometría de luz detrás de la fachada de la realidad, como si hubieras levantado una tela que oculta un mecanismo intacto. La interpretación de lo abierto pertenece a quien observa, el archivo es esquivo. No entrega manuales, entrega problemas. Su método es provocar preguntas que obliguen a construir sentido. Un símbolo aparecido puede parecer trivial, su valor real yace en cómo lo integras en tu red de observación. La misma experiencia puede conducir a la iluminación o al extravío según la coherencia interna del individuo. Por eso el archivo introduce la alianza, una práctica para sostener la construcción de sentido. La alianza no es un pacto con fuerzas externas, sino un pacto interno entre percepción y rigor. Consiste en documentar,
comparar y testar las experiencias. Llevar un registro preciso, repetir las prácticas que produjeron la llave, discutir hallazgos con ritualistas de confianza. La alianza transforma llamadas espontáneas en datos manejables. Muchas personas abandonan aquí, confundidas por la ambigüedad. La primera vez que una llave abre, se busca una explicación simple para calmar el pensamiento. Es tentador asignar el fenómeno a la coincidencia o a una alucinación. Sin embargo, la práctica revela regularidades, las mismas formas vuelven, las mismas palabras emergen, las mismas sensaciones reaparecen en contextos diferentes. Esa repetición valida la experiencia. La relación con ese sistema conlleva riesgo. El archivo señala donde la interpretación blanda conduce a mitos personales que aíslan. Cuando una llave se vuelve superstición rígida, se pierde la capacidad de calibrar. La rigidez impide que nuevas resonancias modifiquen tus llaves antiguas. El ritualista maduro mantiene una relación dinámica, acepta el hallazgo, lo somete a prueba y lo desecha si no resiste la comprobación. En la práctica avanzada, las llaves pueden combinarse. Aparece la alquimia ritualista, no se aplica siempre la misma llave, sino que se tejen acordes, secuencias de observación y gesto, que multiplican la apertura. Esto requiere un pulso de coordinación. Saber cuándo sostener una observación y cuándo permitir que el entorno proponga la siguiente variación. Los ritualistas componen secuencias como músicos que improvisan sobre una partitura invisible. Existe una regla que recorre todo el archivo: las llaves más potentes nacen de la sinceridad de la intención. No de la grandilocuencia ni de la ambición. La intención clara, humilde y sostenida produce resonancias finas que atraviesan los velos sin romperlos. La intención vacía o performativa solo genera ecos superficiales que no conducen a cierre alguno. Por eso el ejercicio comienza por el ajuste interno, ordenar motivos, limpiar expectativas y afirmar una curiosidad responsable. Cuando varias llaves han sido ensambladas y la resonancia se vuelve constante, el ritualista alcanza el archivo en miniatura, una percepción interna que reproduce la estructura. Capítulo 3. El sendero de las resonancias ocultas. Cuando el ritualista logra comprender el funcionamiento de las llaves, descubre que estas no son objetos ni metáforas, sino movimientos internos que modifican la forma en que la realidad responde a su presencia. Cada pensamiento, cada observación y cada intención proyectan una onda. Esa onda viaja más allá de lo visible, entra en zonas que la mente común nunca nota y, al regresar, trae información comprimida, misteriosa, casi siempre incompleta. A esto, los guardianes antiguos lo llamaban resonancia, y afirmaban que dominarla era el paso definitivo para abandonar la percepción ordinaria. El sendero de las resonancias ocultas no es un camino físico ni mental, sino una secuencia de estados. Es una cuerda invisible tensada entre lo que eres y lo que empiezas a percibir. Para avanzar en él, el ritualista debe aprender a distinguir tres tipos de resonancia: la reflejada, que rebota de inmediato y muestra la influencia de la propia intención; la absorbida, que parece desaparecer pero en realidad se almacena en un ámbito profundo; y la proyectada, la más peligrosa de todas, que se genera de manera involuntaria y afecta el entorno sin que el ritualista se dé cuenta. La resonancia reflejada suele manifestarse en coincidencias, interrupciones o repeticiones llamativas. Son señales que responden a la observación enfocada. Si un ritualista piensa en una palabra específica, y minutos después, un desconocido la pronuncia, se considera una manifestación válida. Pero no debe confundirse con fantasía. La regla es observar si la repetición persiste en distintos contextos. Cuando la resonancia se vuelve estable, puede utilizarse como guía. La resonancia absorbida es más sutil. No produce señales inmediatas. Permanece latente, esperando que el ritualista alcance una claridad suficiente para interpretarla. A veces emergen sueños, otras en intuiciones repentinas o decisiones que parecen surgir sin razonamiento. Los guardianes advertían que esta resonancia es un depósito de aprendizaje invisible y que intentar forzarla conduce al extravío. Hay que dejar que madure. La resonancia proyectada, en cambio, es el mayor riesgo del sendero. Cuando las emociones desordenadas o los deseos intensos se combinan con una intención parcialmente entrenada, producen ondas caóticas que distorsionan las señales reales. El ritualista empieza a ver significados donde no los hay, o interpreta los símbolos de manera obsesiva. Para evitar este desvío, el archivo recomienda ejercicios de pausa, recuperar la calma,
separar emoción de observación y restaurar la resonancia neutral. Para mantener el equilibrio, los ritualistas practicaban el ajuste rítmico. Consiste en sincronizar la respiración con la percepción, dejar que cada inhalación abra un espacio y que cada exhalación limpie la resonancia proyectada. Tras varios ciclos, la mente se vuelve un instrumento más afinado. El entorno responde con claridad y las señales dejan de mezclarse. Cuando la resonancia se estabiliza, aparece un fenómeno crucial, la apertura gradual de capas superpuestas. Los ritualistas describían estas capas como películas de luz translúcida que revelan estructuras ocultas en objetos cotidianos. Una pared común muestra líneas de fuerza, una sombra adopta un espesor inusual, un sonido revela un ritmo que no pertenece al mundo físico. El ritualista entonces comprende que la realidad es un tejido vibrante. El sendero exige también la práctica de la escucha externa. Mientras la resonancia interna muestra el efecto del ritualista sobre el mundo, la escucha externa revela cómo el mundo responde. Se trata de observar sin intervenir, sin intentar interpretar de inmediato. Esta espera activa permite que la resonancia del entorno se manifieste por sí misma. Cuando ambas resonancias coinciden, se produce lo que los guardianes llamaban el encuentro, un instante en el que el mundo parece detenerse y alinearse con tu intención. El encuentro no ocurre por voluntad. Es un reconocimiento mutuo. Equivale a que la realidad levantara una esquina del velo para permitir una visión más profunda. Algunos ritualistas describieron ver geometrías, destellos organizados o patrones que parecían respirar. Otros solo sintieron una certeza inexplicable. Pero todos coincidieron, después del encuentro, la percepción ya no vuelve a su estado anterior. Avanzar por el sendero implica registrar cada resonancia, cada silencio, cada pausa que el mundo ofrece. No se trata de acumular poder, sino de aprender a moverse con precisión dentro de un tejido que responde a tus vibraciones. Quien logra esta maestría no manipula la realidad, la acompasa. Y esa acompasada percepción lo prepara para el próximo capítulo del archivo, donde la resonancia deja de ser un fenómeno aislado y se convierte en una puerta que revela la estructura profunda de lo desconocido. Capítulo 4. La cartografía del velo fragmentado. Los ritualistas avanzados afirmaban que el mundo visible es solo la superficie de una arquitectura más amplia que se extiende en capas superpuestas. No son dimensiones ni mundos paralelos, sino fragmentos de un mismo tejido, cada uno vibrando con una densidad distinta. Para comprender este sistema oculto, crearon la cartografía del velo fragmentado, un método de observación que permite detectar las fisuras en la percepción ordinaria. Estas fisuras no aparecen como fenómenos espectaculares, sino como sutiles alteraciones en la continuidad del entorno, un sonido que se repite sin causa, un reflejo que tarda un segundo más en alinearse, un pensamiento ajeno que parece insertarse en la mente. El primer paso de esta cartografía consiste en reconocer que el velo no es uniforme. Está compuesto por capas que reaccionan de manera diferente según la intención. Algunas capas se abren con atención suave, mientras que otras requieren una disciplina de enfoque precisa. Por eso los ritualistas empezaban trazando mapas internos, registrando cada anomalía, luces que parpadeaban sin motivo, sombras que adoptaban formas indecisas, silencios que parecían tener peso. Cada registro era un punto en el mapa, una coordenada que revelaba la textura oculta del entorno. La clave no era interpretar cada evento por separado, sino observar las recurrencias. Cuando un fenómeno se repetía en lugares o momentos distintos, significaba que esa zona del velo estaba más delgada. Los guardianes llamaban a estas zonas las franjas blandas, espacios donde la percepción podía penetrar con mayor facilidad. Sin embargo, también advertían que las franjas blandas podían confundir, porque la mente tiende a rellenar los huecos con imaginación. La cartografía exige precisión, registrar sin concluir, observar sin afirmar, esperar sin ansiedad. Este equilibrio convierte la percepción en instrumento. Una vez identificadas las franjas blandas, el ritualista procede al segundo paso, conocido como el anclaje. El anclaje consiste en mantener fija la atención en una anomalía sin necesidad de resolverla. La atención sostenida crea una especie de tensión perceptiva y esa tensión atrae nuevas variaciones del fenómeno. Si una sombra vibra, vibrará un poco más. Si un sonido aparece aislado, repetirá su ritmo. Si una palabra destacada brilla en un texto, reaparecerá en otro. El anclaje permite constatar que el velo responde, que tiene comportamiento y que reacciona a la observación.
El tercer paso es la lectura de trayectorias. Una vez que varias anomalías se repiten, el ritualista empieza a notar que algunas parecen conectarse entre sí. Un reflejo extraño en una ventana coincide con un pensamiento intruso, un sonido repetido coincide con un cambio ligero en la temperatura del aire. Estas coincidencias forman rutas. Las rutas son hilos invisibles que indican la dirección en la que el archivo desea mover la percepción. Seguir estas rutas no implica caminar a un lugar físico, sino ajustar la atención hacia una secuencia de fenómenos que revelan un patrón más profundo. Cuando las trayectorias empiezan a formarse, ocurre un fenómeno que los guardianes llamaban el desplazamiento suave. Este desplazamiento no altera la realidad física, pero cambia el modo en que se experimenta el espacio. Los pasillos parecen más largos, los objetos parecen contener más volumen, el aire parece más denso. No es una ilusión, es la sensación de que las capas del velo se aproximan a la superficie, como si quisieran ser vistas. El ritualista debe mantener la calma y evitar imponer explicaciones. La clave es permitir que el entorno se revele sin forzar la lectura. El cuarto paso de la cartografía es la integración. La integración consiste en unir lo observado en una estructura clara. No se trata de crear teorías, sino de reconocer patrones estables. Cuando un patrón se repite en distintos momentos, significa que el velo ha sido trazado con éxito. La integración convierte el caos aparente en un mapa funcional. Este mapa no es visual ni verbal, se asienta en la intuición afinada del ritualista, una intuición que permite anticipar dónde aparecerá la próxima señal. La fase final de la cartografía es el contacto frontal. No es un encuentro con entidades ni figuras, sino con la inteligencia del velo mismo. Esta inteligencia no se expresa con palabras ni símbolos explícitos. Se manifiesta como una presión suave, un impulso, una orientación. Es como si el mundo adquiriera conciencia de tu observación y respondiera con interés. Los ritualistas que vivieron el contacto frontal describen un momento exacto en el que el entorno parece respirar con ellos. Ese instante marca el dominio del cuarto capítulo y abre el paso al siguiente nivel del archivo. La cartografía del velo fragmentado no es un método para controlar lo oculto, sino para comprender su lógica. Cuanto más se practica, más evidente se vuelve que el velo no es un límite, sino una invitación. Capítulo 5. La cámara del silencio activo. Los guardianes del archivo afirmaban que ningún ritualista podía avanzar sin atravesar la cámara del silencio activo, un espacio que no existe en ningún lugar físico, pero que se manifiesta cuando la percepción alcanza un punto crítico de tensión. Este silencio no es ausencia de sonido, sino un tipo de escucha que inunda todo, como si el mundo contuviera la respiración mientras espera que el observador haga su próximo movimiento. En esta cámara, incluso los pensamientos parecen generar eco. Cada idea vibra, cada duda genera ondas y cada intento de interpretar demasiado pronto produce distorsiones que pueden cerrar la entrada antes de tiempo. La cámara del silencio activo se forma cuando tres resonancias coinciden, la interna, la externa y la latente. La resonancia interna es la vibración producida por la intención sostenida, la externa, la respuesta del entorno que ya reconoce la presencia del ritualista, y la latente, aquella vibración que aún no se ha manifestado pero que espera una apertura adecuada. Cuando estas tres capas se alinean, el silencio se vuelve tan denso que parece desplazar el aire. Esta densidad marca la entrada. Para muchos, llegar a este punto genera inquietud. La percepción se vuelve más amplia, pero también más frágil. Los sonidos parecen distantes, los colores adoptan un matiz más profundo y el tiempo adquiere un pulso que no coincide con los ritmos cotidianos. El ritualista siente una presencia que no es externa ni interna, sino algo intermedio. Esta presencia es la cámara misma, un mecanismo antiguo que examina la calidad de la atención antes de permitir que se revele el siguiente nivel del archivo. El primer desafío dentro de la cámara es la suspensión. No se trata de detener el pensamiento, sino de dejar de perseguirlo. Quien intenta controlar cada idea queda atrapado en un ciclo de tensión. Para entrar en la suspensión auténtica, el ritualista debe permitir que los pensamientos floten sin asignarles significado. Cuando esto ocurre, el silencio se afina y se filtra entre las palabras internas hasta reducirlas a pulsaciones. Estas pulsaciones contienen información cruda que aún no se puede interpretar, pero sí se puede sentir. El segundo desafío es la estabilidad. En la cámara, cualquier emoción se amplifica. El miedo se vuelve más frío,
la curiosidad más luminosa, el cansancio más pesado. Mantener la estabilidad implica reconocer cada emoción sin rechazarla ni seguirla. Los guardianes enseñaban a colocarse en un punto intermedio, observar la emoción como si fuese un objeto que se desplaza dentro del silencio. Esta separación permite mantener la claridad y evita que la resonancia interna se torne caótica. El tercer desafío es la traducción. La cámara del silencio activo no se comunica en palabras, sino en configuraciones de percepción. Una sombra puede convertirse en mensaje, un cambio en la temperatura puede funcionar como advertencia, un latido puede volverse guía. La traducción consiste en permitir que estas configuraciones se organicen sin forzarlas. A veces, un ritualista puede pasar horas sin que nada ocurra. Otras veces, la cámara ofrece una secuencia de señales en pocos segundos. Lo esencial es no apresurar la lectura. Cuando el ritualista logra suspender, estabilizar y traducir, la cámara se expande. No en tamaño, sino en profundidad. El silencio adquiere capas, se vuelve más articulado. Algunos lo describen como caminar dentro de una estructura hecha de quietud, donde cada paso provoca un leve resplandor mental. Otros lo comparan con escuchar una música sin notas, compuesta únicamente por intención pura. Esta expansión es la confirmación de que la cámara acepta al observador. La función de la cámara del silencio activo es sencilla pero crucial: eliminar el ruido que distorsiona el acceso a los niveles más altos del archivo. El ruido no es sonoro, sino perceptivo, expectativas, juicios, interpretaciones precipitadas, deseos ocultos. Al atravesar la cámara, estos ruidos se disuelven como polvo que cae al fondo del pensamiento. Lo que queda es una mente afinada, lista para recibir patrones más complejos. La salida de la cámara no se produce caminando ni concluyendo un ritual, sino cuando el silencio deja de ser opresivo y se vuelve compañero. En ese instante, una imagen interna surge sin esfuerzo, una puerta, un símbolo, una figura geométrica simple. Este elemento es la llave que permite continuar la lectura del archivo. Cada ritualista recibe una forma distinta y ningún guardián ha logrado descifrar por qué. La cámara entrega lo que el buscador está preparado para sostener. Capítulo 6. La Sinfonía de las Esferas Ocultas. Los ritualistas antiguos sostenían que cada lugar, objeto y ser emitía una vibración particular, un tono único que resonaba en capas invisibles. Estas vibraciones no se limitan al sonido. Son movimientos sutiles que atraviesan la percepción y generan correlaciones entre lo visible y lo oculto. Cuando estas ondas se alinean, producen lo que los guardianes del archivo llamaban la Sinfonía de las Esferas Ocultas, un fenómeno que revela la estructura subyacente del mundo, pero solo a quienes han aprendido a escuchar más allá de la apariencia. La sinfonía no se percibe con los oídos. Se percibe con atención pura, con un tipo de escucha que va más allá del pensamiento y que requiere concentración sostenida. Cada esfera emite un pulso que interactúa con los demás, creando armonías y disonancias. La armonía revela patrones consistentes, rutas de resonancia que guían al ritualista hacia nuevas aperturas en el archivo. La disonancia, en cambio, señala bloqueos internos o interferencias que deben resolverse antes de continuar. Para entrenar esta escucha, los ritualistas desarrollaron ejercicios específicos. Uno consiste en observar un lugar por un tiempo prolongado y registrar todas las microvariaciones: el cambio de luz, el ritmo de un sonido ambiental, la presencia de reflejos, el movimiento de sombras. Otro ejercicio es seguir la secuencia de un objeto en movimiento y notar cómo su interacción con el entorno genera ecos perceptivos. Estas prácticas enseñan a detectar la sincronía que constituye la sinfonía de las esferas ocultas. El siguiente paso es aprender a responder sin imponer intención. La sinfonía no puede ser forzada, solo se reconoce y se acompasa. Al alinearse con ella, el ritualista experimenta una especie de diálogo, un intercambio de pulsos, una comprensión implícita de que el mundo no solo existe, sino que comunica. Esta comunicación es silenciosa, sutil y extremadamente precisa. Los guardianes insistían en que la prisa o la interpretación prematura distorsiona la percepción y bloquea el aprendizaje. Cuando la resonancia interna del observador se ajusta a la sinfonía, las señales empiezan a combinarse, creando patrones de orden creciente. Aparecen ritmos que se repiten, estructuras que antes parecían dispersas, y correspondencias entre eventos que antes se percibían como aislados. Este nivel de percepción permite anticipar fenómenos,
comprender la intención del entorno y detectar indicios de los niveles superiores del archivo. La sinfonía actúa como puente entre la percepción ordinaria y la visión oculta. El dominio de la sinfonía requiere disciplina y humildad. No se trata de imponer control, sino de aprender a moverse con precisión dentro de la red de vibraciones. El ritualista que intenta manipular la sinfonía para fines egoístas genera disonancia y bloquea futuras revelaciones. La alineación correcta produce un estado de flujo, en el que la mente percibe y actúa sin interferir, manteniendo la coherencia entre intención y resonancia. La práctica constante desarrolla la habilidad de leer múltiples capas simultáneamente. El ritualista puede percibir cómo una sombra, un reflejo, un sonido o una palabra se interconectan. Estas capas, que antes parecían independientes, forman una red organizada, un entramado de correspondencias que revela la lógica interna del archivo. Cada elemento de esta red puede convertirse en llave para acceder a nuevas secciones, siempre que se mantenga la atención pura y la intención clara. La sinfonía también enseña a reconocer los silencios. No todos los intervalos entre pulsos contienen información evidente. Algunos silencios son espacio de preparación, otros son advertencia. Aprender a distinguirlos es esencial. Confundir un silencio de pausa con un vacío lleva a errores y bloqueos. La sensibilidad desarrollada permite anticipar cuando se avecina una señal significativa y cuando el tiempo requiere espera. Finalmente, la sinfonía de las esferas ocultas no es solo percepción, sino transformación interna. Cada resonancia registrada y cada armonía captada modifica la estructura mental del ritualista. La mente se vuelve más flexible, la atención más aguda y la intuición más confiable. Quien domina este nivel empieza a comprender que la realidad no es fija ni estática, es un tejido vibrante, lleno de correspondencias y significados que esperan ser descifrados con paciencia, precisión y respeto. Capítulo 7. La danza de los reflejos silenciosos. Los ritualistas afirmaban que el mundo refleja constantemente los estados internos del observador, aunque estos reflejos son sutiles y fácilmente ignorables. La danza de los reflejos silenciosos es la práctica de identificar y seguir estas manifestaciones, que no se perciben como simples ecos, sino como un diálogo oculto entre la conciencia y las capas invisibles del entorno. Cada gesto, cada pensamiento y cada mirada produce ondas que se encuentran con superficies sensibles, y estas superficies responden con variaciones mínimas, a veces imperceptibles para la mente ordinaria. El primer principio de la danza es la observación sin intervención. El ritualista debe aprender a notar los reflejos sin intentar modificarlos de inmediato. Una sombra que se curva ligeramente, un destello de luz que parece seguir un movimiento, un patrón de sonido que se repite con variaciones mínimas, todos son elementos de esta danza. Observarlos con atención plena permite que los reflejos se organicen y revelen patrones más amplios. El segundo principio es la sincronía. No basta con notar los reflejos, sino que el ritualista debe alinear su percepción con ellos. Esto significa mover la atención como si fuera un hilo que sigue las ondas del entorno, adaptando la propia intención para resonar con la información recibida. La sincronía no es imitación ni manipulación, es sintonía, un acompañamiento consciente que permite comprender el lenguaje oculto del mundo y responder de manera coherente. La alineación precisa fortalece la conexión entre la percepción interna y las señales externas. El tercer principio es la interpretación gradual. Los reflejos silenciosos contienen significados codificados, pero no se descifran de manera inmediata. Requiere paciencia y registro meticuloso de cada aparición. Los guardianes enseñaban a documentar movimientos, luces, sonidos y cambios de temperatura en un diario, trazando conexiones que solo se revelan con la repetición. La interpretación prematura puede generar falsas lecturas y desorientar al ritualista, cerrando puertas que podrían abrirse con calma y persistencia, impidiendo que las señales complejas se manifiesten en su totalidad. A medida que la práctica avanza, los reflejos empiezan a interactuar entre sí, formando una especie de coreografía perceptiva. El ritualista aprende a anticipar movimientos, predecir cambios y reconocer patrones que permanecen invisibles para la mayoría. Este nivel de comprensión revela que nada es aleatorio, cada fenómeno es un mensaje codificado, una pieza de información integrada en la red del archivo. La danza enseña que el mundo está en constante comunicación, siempre atento a la conciencia que observa y responde. Un aspecto esencial de esta danza es la humildad. No se trata de imponer interpretación ni de buscar poder sobre los reflejos,
sino de comprenderlos y permitir que guíen el aprendizaje. La arrogancia rompe la armonía, y la mente que se mueve con precipitación produce disonancias que cierran accesos. La verdadera maestría consiste en moverse con respeto, dejando que los reflejos dicten el ritmo mientras la mente se mantiene flexible y receptiva, permitiendo que la información fluya de manera natural. La práctica constante desarrolla sensibilidad para detectar diferencias mínimas entre reflejos genuinos y perturbaciones. No todo lo que se percibe es información, algunas variaciones son ruido, efectos de distracciones o proyecciones de la mente. La habilidad del ritualista reside en discernir lo relevante y filtrar lo que no lo es, creando así un canal limpio de percepción que permite avanzar hacia niveles más profundos del archivo sin perder la claridad ni la atención sostenida. Finalmente, la danza de los reflejos silenciosos prepara al ritualista para interactuar con estructuras aún más complejas del mundo oculto. Cada patrón detectado, cada onda observada, cada señal interpretada correctamente construye un mapa interno que permite anticipar fenómenos y reconocer correspondencias entre capas visibles e invisibles. Quien domina esta danza no solo observa, participa activamente en un intercambio dinámico, recibiendo información de la realidad y devolviendo atención consciente a cambio, en un ciclo que refuerza la percepción y la comprensión profunda. Capítulo 8. El laberinto de ecos suspendidos. Los ritualistas antiguos enseñaban que detrás de cada percepción ordinaria existe un entramado de ecos que permanecen suspendidos, invisibles hasta para quienes se creen atentos. El laberinto de ecos suspendidos es la exploración de estos patrones, un viaje donde cada sonido, cada sombra y cada instante contienen información codificada que puede revelar la estructura subyacente de la realidad. Solo quienes han afinado su percepción mediante resonancias y reflejos pueden ingresar al laberinto sin perderse. Al entrar en el laberinto, el ritualista percibe inmediatamente un cambio sutil. Los sonidos cotidianos adquieren profundidad, los objetos muestran distorsiones mínimas, y los silencios se llenan de presencias latentes. Nada es caótico, cada variación tiene un propósito, un significado que responde al nivel de atención desplegado. El primer desafío consiste en mantener la calma ante la multiplicidad de estímulos. La mente tiende a sobrecargarse, a interpretar y a buscar coherencia inmediata. El arte del ritualista es permitir que los ecos existan sin forzar su interpretación. Los ecos suspendidos operan en capas. Algunas son superficiales, respondiendo a la percepción habitual, aunque con una sutileza que obliga a la concentración. Otras son profundas, emergiendo solo cuando la atención se vuelve sostenida y flexible. Los guardianes enseñaban a recorrer estas capas gradualmente, primero reconocer los ecos que aparecen, luego observar cómo interactúan entre sí y finalmente permitir que se organicen en patrones comprensibles sin intentar controlarlos. Uno de los principios más importantes es la simultaneidad de la escucha. El ritualista debe aprender a captar múltiples ecos al mismo tiempo, sin priorizar uno sobre otro. Cada eco contiene un fragmento de información que, al combinarse con otros, revela trayectorias dentro del laberinto. La habilidad consiste en percibirlos como un conjunto armonioso, como si fueran una sinfonía silenciosa que fluye y se despliega ante la mente entrenada. La navegación del laberinto requiere también el reconocimiento de los espejismos. Algunos ecos parecen prometer información clara, pero en realidad son reflejos deformados de la propia mente. Identificar estas ilusiones exige discernimiento, observar sin involucrarse emocionalmente, documentar la experiencia y esperar nuevas manifestaciones que confirmen o contradigan la interpretación inicial. Este proceso fortalece la claridad interna y evita que el ritualista se pierda en rutas falsas. A medida que se progresa, los ecos suspendidos comienzan a interactuar, formando estructuras temporales que permiten anticipar eventos. Estas estructuras son dinámicas, cambian según la intención y la atención del observador. La práctica constante enseña a reconocer patrones recurrentes y a sincronizar la propia percepción con ellos, incrementando la capacidad de anticipación y la comprensión del tejido oculto que sostiene el laberinto. Un aspecto crucial es la aceptación del silencio. Los espacios vacíos entre los ecos no son vacíos de información, sino zonas de preparación. El ritualista debe aprender a permanecer en estos silencios, a permitir que el laberinto respire y se reorganice. Solo quienes respetan estos intervalos logran avanzar hacia las capas más profundas, donde los ecos ya no son meros reflejos, sino mensajes codificados de la inteligencia que sostiene el archivo. Finalmente, recorrer el laberinto de ecos suspendidos transforma al ritualista. La percepción se afina,
La atención se vuelve sostenida y la intuición se desarrolla hasta niveles donde incluso las señales más sutiles pueden ser interpretadas con precisión. Cada eco registrado, cada patrón reconocido y cada silencio respetado se convierte en una herramienta que prepara para los desafíos mayores que esperan en los capítulos siguientes, donde la frontera entre lo visible y lo oculto se vuelve aún más permeable y exigente. Capítulo 9. El concierto de sombras y destellos. Al avanzar en el archivo, los ritualistas descubren que la realidad no se presenta de manera lineal, sino como un entramado dinámico donde cada evento, cada objeto y cada presencia genera ondas perceptivas que interactúan entre sí. Este fenómeno se manifiesta como el concierto de sombras y destellos, una experiencia donde la luz, la oscuridad y los silencios componen un patrón que revela la estructura subyacente del mundo. Los guardianes del archivo enseñaban que quien aprende a percibir este concierto alcanza un nivel superior de comprensión, donde cada elemento responde a la atención de manera coherente y significativa. El primer principio consiste en observar sin intervenir. Las sombras y los destellos no esperan reconocimiento ni control, responden únicamente a la atención sostenida. Una sombra que se alarga, un reflejo que titila o un cambio sutil de luz son parte de la sinfonía perceptiva. La práctica consiste en mantener la observación abierta y registrar cada variación, sin intentar interpretarla de inmediato. Esta atención pura permite que los patrones emerjan por sí mismos, sin ser contaminados por proyecciones personales. El segundo principio es la resonancia. Cada gesto, pensamiento o emoción del ritualista genera ondas que afectan la percepción de los reflejos y las sombras. La resonancia correcta amplifica la claridad de los destellos y la coherencia de las sombras, mientras que la resonancia desalineada produce distorsiones y ruido perceptivo. Aprender a sintonizar la propia vibración interna con la del entorno es fundamental para participar activamente en el concierto sin romper su armonía. El tercer principio es la interpretación gradual. No todos los destellos tienen significado inmediato. Algunas sombras funcionan como mensajes codificados que requieren observación repetida y registro meticuloso. Los ritualistas recomendaban documentar cada aparición, trazar patrones y esperar confirmaciones. La paciencia es esencial, la interpretación apresurada provoca falsas lecturas, bloquea el flujo de información y puede cerrar puertas que el archivo solo abriría con claridad sostenida y atención precisa. A medida que la práctica avanza, los destellos comienzan a interactuar, formando secuencias que indican rutas dentro del entramado oculto. La mente entrenada puede anticipar cambios, reconocer correspondencias entre fenómenos aparentemente aislados y detectar mensajes ocultos. Cada elemento del concierto deja de ser incidental y se vuelve parte de un patrón que guía hacia niveles superiores de percepción. La coordinación entre observación y resonancia interna permite interpretar los movimientos de las sombras y la aparición de los destellos como un lenguaje codificado del archivo. La humildad es un requisito fundamental. Quien intenta controlar los reflejos o imponer su interpretación rompe la armonía y genera disonancias que bloquean la comprensión. El ritualista debe moverse con respeto, dejando que el entorno dicte el ritmo mientras mantiene la atención flexible y abierta. Solo así la sinfonía perceptiva permanece estable y permite acceder a información más profunda sin riesgo de extravío. Los silencios dentro del concierto no son vacíos, contienen preparación y estructura. Aprender a reconocer y permanecer en estos espacios es vital para sostener la percepción correcta. Los ecos de los destellos y la forma de las sombras se organizan durante estos intervalos, y la mente entrenada puede anticipar la siguiente señal. Ignorar los silencios provoca pérdida de información y confusión en la interpretación, dificultando la progresión dentro del archivo. Finalmente, dominar el concierto de sombras y destellos transforma al ritualista. La percepción se vuelve más aguda, la atención más sostenida y la intuición más precisa. Cada patrón registrado y cada silencio respetado amplía la comprensión del entramado oculto que sostiene la realidad. Quien alcanza esta etapa ya no solo observa, participa activamente en la sinfonía, recibiendo información de la realidad y respondiendo con atención consciente, en un ciclo de intercambio que refuerza la comprensión profunda y prepara para los niveles más avanzados que esperan en los capítulos finales del archivo. Capítulo 10. El umbral de la luz y la sombra. Los ritualistas más avanzados afirmaban que, al llegar a cierto nivel del archivo, el observador se encuentra ante el umbral de la luz y la sombra, un punto donde la percepción ordinaria se fragmenta y permite vislumbrar la estructura verdadera de la realidad. Este umbral no es un lugar físico,
sino un estado de conciencia en el que la mente y la atención deben sostener simultáneamente polaridades opuestas. La luz, que representa la claridad, la intención consciente y la comprensión, y la sombra, que encarna lo oculto, lo incompleto y lo inesperado. Quien atraviesa este umbral lo hace sin garantía de regresar intacto. Y los guardianes del archivo enseñaban que solo la preparación meticulosa asegura la integridad perceptiva. Al acercarse al umbral, el ritualista percibe cambios sutiles pero persistentes. La luz adquiere matices que antes pasaban inadvertidos. Los reflejos se vuelven más precisos y los contornos de los objetos revelan estructuras invisibles. Simultáneamente, la sombra se intensifica, silencios profundos, vacíos que parecen respirar y presencias latentes que generan inquietud. La combinación de ambos elementos crea un espacio de tensión perceptiva donde cualquier desequilibrio puede resultar en confusión, desorientación o pérdida de información. Por ello, los guardianes insistían en desarrollar estabilidad interna antes de atravesar el umbral. El primer paso consiste en la alineación consciente. El ritualista debe sintonizar su respiración, pensamiento e intención con el pulso interno del entorno. Cada inhalación debe expandir la atención hacia la luz, cada exhalación hacia la sombra, manteniendo equilibrio entre claridad y misterio. Esta práctica permite que la percepción se vuelva receptiva sin ser invadida, y que los ecos del entorno comiencen a revelar patrones que permanecen ocultos para la mente ordinaria. La disciplina requerida es extrema. Cualquier descuido genera distorsiones que retrasan el avance y requieren reiniciar el proceso de alineación desde cero. El segundo paso es la integración de capas perceptivas. La luz y la sombra no existen por separado, interactúan constantemente. El ritualista debe observar cómo los destellos de claridad se combinan con las zonas oscuras para formar estructuras coherentes, reconocer cómo cada fenómeno aparentemente contradictorio complementa al otro y permitir que la percepción se ajuste dinámicamente. Esta integración enseña que el umbral no se cruza con fuerza ni con control, sino mediante la sintonización activa con el flujo del archivo, dejando que la mente y la intención se adapten sin perder coherencia. El tercer paso es la interpretación sin prejuicios. Los patrones revelados por el umbral son ambiguos, multifacéticos y a menudo contradictorios. El ritualista debe aprender a aceptar la multiplicidad de significados sin aferrarse a uno solo, comprender que cada señal puede tener diversas funciones y resistir la tentación de simplificar. La interpretación apresurada o sesgada rompe la armonía entre luz y sombra, generando perturbaciones que bloquean nuevas revelaciones y crean ecos confusos que dificultan el avance en niveles superiores del archivo. A medida que el ritualista progresa, descubre que el umbral permite anticipar movimientos del entorno, detectar correspondencias entre fenómenos dispersos y reconocer la lógica interna de la estructura subyacente. Cada sombra observada y cada destello de luz captado se convierte en una pieza de un patrón más amplio que revela la red invisible que sostiene la realidad. La práctica constante desarrolla una percepción más profunda y estable, capaz de identificar y sostener la interacción entre fuerzas opuestas sin perder coherencia. El cuarto paso consiste en la aceptación de la paradoja. El umbral exige reconocer que la luz y la sombra no se excluyen, se complementan. La claridad depende de lo oculto, y lo oculto se manifiesta a través de la luz. Mantener esta comprensión sin confusión permite que la percepción se expanda, que el ritualista integre nuevos niveles de información y que los ecos del archivo se vuelvan accesibles de manera progresiva. Esta aceptación es la clave para no quedar atrapado en patrones parciales que limitan la visión y bloquean el acceso a los secretos más profundos. Finalmente, atravesar el umbral de la luz y la sombra transforma al ritualista. La atención se vuelve más sostenida, la percepción más fina y la intuición más confiable. Cada observación, cada silencio y cada resonancia interactúan en un flujo continuo, permitiendo que la realidad responda de manera coherente a la intención. Quien domina este nivel no solo observa ni interpreta, participa activamente en el tejido de la existencia, percibiendo conexiones ocultas, descifrando patrones complejos y manteniendo un equilibrio entre claridad y misterio que abre la puerta a los capítulos finales del archivo, donde la comprensión alcanza su máxima profundidad. Capítulo 11. La convergencia de los ecos antiguos. Al acercarse al final del archivo, el ritualista percibe que los ecos acumulados a lo largo del viaje no son aislados, sino que convergen en un entramado complejo y coherente. Esta convergencia no se manifiesta como un hecho tangible, sino como un fenómeno perceptivo que enlaza todas las capas de la realidad ya exploradas. Los guardianes describían este momento como la consolidación de resonancias antiguas,
La síntesis de patrones previamente dispersos que ahora forman una estructura integral. El ritualista que logra reconocerlas siente una claridad intensa, una sensación de que cada detalle observado tiene un lugar preciso dentro del tejido mayor del archivo. El primer principio de esta convergencia es la identificación de resonancias recurrentes. Cada eco, cada sombra, cada destello que se ha registrado a lo largo del camino vuelve a aparecer, pero ahora en relación con otros elementos. La observación repetida revela correspondencias y conexiones que antes pasaban desapercibidas. Reconocer estas resonancias permite establecer relaciones entre fenómenos, descubrir rutas internas de interpretación y anticipar cómo responderá el entorno ante la atención concentrada. El segundo principio es la integración consciente. El ritualista no solo observa los ecos, sino que aprende a combinarlos de manera que cada resonancia refuerce a las demás. Esta integración no requiere manipulación. Se trata de ajustar la atención y la intención para que los patrones se alineen naturalmente. La coherencia obtenida a partir de este proceso produce una visión más amplia del archivo, en la que las capas visibles e invisibles se perciben como partes de un mismo sistema vibrante. El tercer principio es la sensibilidad al flujo. Los ecos antiguos no permanecen estáticos, interactúan continuamente entre sí, generando nuevos patrones y transformando los existentes. La habilidad del ritualista consiste en seguir estas interacciones sin interferir, mantener la atención alerta y receptiva, y permitir que la convergencia se despliegue de manera progresiva. Intentar forzar resultados produce distorsiones, disonancias y bloqueos que retrasan la comprensión y limitan la capacidad de acceder a niveles superiores del archivo. A medida que la convergencia avanza, los reflejos y destellos previamente dispersos se vuelven coherentes, formando trayectorias y relaciones que antes parecían imposibles de discernir. Esta claridad permite anticipar fenómenos, reconocer correspondencias y comprender la lógica subyacente de la realidad oculta. El ritualista empieza a percibir cómo los ecos actúan como hilos que unen eventos, objetos y presencias, creando un entramado dinámico que guía la observación y facilita la interpretación precisa. Un aspecto crucial de esta etapa es la aceptación del misterio inherente a los ecos. Aunque los patrones se vuelven visibles y coherentes, no todo se revela de manera inmediata. Algunas conexiones permanecen implícitas, algunas señales requieren paciencia para ser comprendidas y otros ecos solo se manifestarán en momentos futuros. La sabiduría consiste en reconocer la información disponible sin pretender completarla de manera apresurada, permitiendo que el archivo continúe desplegándose de forma orgánica. Finalmente, la convergencia de los ecos antiguos transforma la percepción del ritualista. La mente se vuelve más flexible, la atención más sostenida y la intuición más confiable. Cada eco registrado y cada resonancia interpretada se integran en un mapa interno que permite anticipar fenómenos y reconocer patrones ocultos. Quien alcanza este nivel ya no solo observa ni registra, participa activamente en la red del archivo, percibiendo y respondiendo a las vibraciones del mundo con precisión, claridad y respeto, preparado para enfrentar el capítulo final donde la totalidad del conocimiento oculto se revela en su máxima expresión. Capítulo 12. El archivo revelado. El ritualista que ha atravesado los niveles anteriores del archivo se encuentra finalmente ante la síntesis última, el archivo revelado. No es un lugar físico ni un objeto tangible, sino un estado de percepción donde todo lo aprendido, observado y sentido se integra en una visión coherente del entramado oculto que sostiene la realidad. Cada resonancia, cada reflejo, cada eco y cada destello converge en un patrón que revela la totalidad del conocimiento oculto. Este es el punto culminante del viaje, donde la atención y la intención alcanzan su máxima precisión y la mente se convierte en un instrumento afinado, capaz de percibir la arquitectura interna del mundo. Al ingresar a este estado, el ritualista percibe inmediatamente la densidad y profundidad del archivo. La luz y la sombra se entrelazan, formando una estructura vibrante que responde a cada movimiento de la conciencia. Cada pensamiento genera ondas que se desplazan a través del entramado, y cada silencio permite que las capas ocultas se revelen de manera gradual y armónica. La primera lección del archivo revelado es que nada es aleatorio, todo fenómeno, por mínimo que parezca, forma parte de un patrón integral que puede ser leído con atención y paciencia. El segundo principio consiste en la lectura simultánea de múltiples niveles. El ritualista debe aprender a percibir los fenómenos visibles y los invisibles al mismo tiempo, sin perder coherencia ni claridad. Esto requiere un estado de concentración profunda, donde la mente observa sin interferir,
registrando relaciones, secuencias y correspondencias entre capas que antes parecían aisladas. La habilidad de integrar información diversa permite anticipar patrones y comprender la lógica interna del archivo, estableciendo conexiones que fortalecen la comprensión del mundo oculto. El tercer principio es la integración de la experiencia. Cada señal, cada resonancia y cada reflejo que el ritualista ha observado a lo largo del viaje deben incorporarse en un mapa interno coherente. Este mapa no es visual ni lineal, se asienta en la intuición afinada y en la percepción profunda, permitiendo anticipar fenómenos, interpretar mensajes ocultos y mantener un equilibrio constante entre claridad y misterio. La integración es esencial, pues sin ella el conocimiento permanece fragmentado y la comprensión completa nunca se alcanza. A medida que el ritualista profundiza en el archivo revelado, las capas comienzan a interactuar de manera más dinámica. Los ecos antiguos, los reflejos silentes y los destellos se combinan en un flujo continuo de información que puede ser percibido en tiempo real. Cada observación contribuye al patrón general, y cada ajuste de la atención influye en la coherencia del entramado. Esta interacción revela que el archivo no es pasivo, responde a la conciencia que lo estudia, creando un diálogo sutil pero constante entre el observador y la estructura oculta del mundo. Un elemento crucial es la aceptación de la totalidad. La comprensión plena no significa conocerlo todo de manera absoluta, sino reconocer la interconexión de los fenómenos, la complementariedad de la luz y la sombra y la importancia de cada resonancia dentro del entramado. La mente del ritualista se expande, integrando información compleja sin fragmentarse, manteniendo la atención flexible y abierta a nuevos descubrimientos. Esta aceptación permite navegar por el archivo con seguridad, claridad y respeto, sin perder el equilibrio interno. Finalmente, el archivo revelado transforma la percepción del ritualista. La atención se vuelve sostenida, la intuición más confiable y la comprensión más profunda. Cada eco, cada reflejo y cada resonancia interpretada se integran en un conocimiento viviente, accesible en cualquier momento. Quien alcanza este nivel ya no solo observa ni registra, participa activamente en la red de la realidad, percibiendo, comprendiendo y respondiendo a las vibraciones del mundo con precisión y armonía. El archivo revelado es la culminación del viaje, la síntesis de todo aprendizaje y la llave que permite seguir explorando los secretos ocultos de la existencia, con la mente afinada, la atención plena y la intención clara, en un ciclo continuo de descubrimiento que nunca termina. Mientras el ritualista contempla el archivo revelado, siente que ha comprendido su estructura, cada resonancia, cada reflejo y cada eco que lo han guiado hasta aquí. Pero en el instante en que parece alcanzar la perfección de la percepción, una vibración distinta atraviesa todo lo que creía conocer, un pulso irregular, frío y antiguo, que no coincide con ninguna resonancia registrada. Las luces y sombras que parecían equilibradas se fragmentan momentáneamente, y un susurro sin forma ni voz parece atravesar la conciencia, apenas perceptible, como si el mundo contuviera un secreto que aún no está listo para ser revelado. El ritualista intenta seguirlo, pero cada intento de interpretar o comprender lo desvía de su pulso. Es un misterio que no pertenece al archivo tal como lo conocía, es algo más profundo, anterior incluso a los guardianes y a los ecos antiguos. Cada fibra de su percepción se tensiona, y una certeza se instala. Lo que ha aprendido hasta ahora no es más que la preparación. La verdadera prueba, el verdadero conocimiento, espera más allá del límite de la percepción humana, donde la luz y la sombra ya no son dualidades, sino un entramado infinito que desafía toda lógica. Y entonces ocurre algo que nadie esperaba, un destello atraviesa la conciencia y, por un instante, el ritualista vislumbra figuras, símbolos y voces que parecen pertenecer a otros mundos, otros tiempos, otras vidas. Pero antes de que pueda entender, todo se disuelve en un silencio absoluto. El archivo parece sonreír, revelando que lo explorado hasta ahora es solo un prólogo. El ritualista se queda solo, consciente de que apenas ha rozado la superficie de algo mucho más vasto, y que cada respuesta obtenida solo genera nuevas preguntas. Un horizonte infinito de misterios lo espera, con capas que ningún ojo ordinario puede ver, y ecos que todavía no se han activado. Y mientras contempla este abismo de posibilidades, comprende que su viaje nunca terminará, que el archivo seguirá hablándole, siempre en susurros y destellos, prometiendo historias que desafían el tiempo, la realidad y la percepción misma. Y entonces, justo antes de que el silencio lo envuelva por completo, una sensación de anticipación recorre su ser, algo más viene, algo que cambiará para siempre la forma en que se percibe la realidad.
Y el lector, al cerrar el libro, siente la misma vibración: el archivo no ha terminado. Y su historia apenas comienza.